Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu palabra que nos es permitida. Permítenos leerla y entenderla y poder guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 9 de Mateo dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Aquí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo no solamente recompensa a esta persona que estaba paralítica, sino que también recompensa a los que lo trajeron. No dice cuántos fueron, no dice que fueron 3, 4, 5. Dice, y le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ahí nuestro Señor Jesucristo miró la fe de estas personas. Estos probablemente fueron los amigos del paralítico que lo trajeron. Y aquí nos damos cuenta la importancia de tener amigos que aman al Señor, de tener amigos que buscan de Dios también. Porque si hubieran sido amigos que hubieran, en lugar de haberlo traído, le hubieran dicho: no, pues, ¿para qué vas a ir? A lo mejor, a lo mejor ni es cierto que anda sanando gente, o a lo mejor ni tiene tiempo. Ya te fijaste que hay mucha gente ahí esperando, hay otros que tienen peores cosas que tú. Y probablemente estas personas, estos amigos, a lo mejor el paralítico dijo: no, pues, ¿cómo voy a ir? No puedo ir yo solo. Y ellos se juntaron y lo cargaron y se lo llevaron. Y probablemente ha de haber sido de esa manera. Y nos damos cuenta cómo los amigos que tenemos, las personas de las que nos rodeamos, tienen un papel importante en nuestra vida. Esta persona, gracias a estas personas, estos amigos de los que él se rodeó, pudo haber alcanzado la salvación o pudo haber alcanzado la sanidad de las dificultades de que era paralítico. Y nos damos cuenta cómo fácilmente podían estos amigos decirle: oh, no, pues no te puedo llevar, no podemos llevarte porque no tenemos cómo. O fácilmente les hubiera dicho: no, pues es que vamos a ir a la fiesta, o vamos a ir a otro lado, vamos a ir al trabajo, vamos a ir al campo. Y fácilmente ellos pudieran haberlo ignorado o haberlo dejado ahí como estaba. Mas sin embargo, ellos fueron los que tomaron la iniciativa y lo llevaron y se lo trajeron delante de Jesús. A lo mejor el paralítico no creía. A lo mejor por eso es que nuestro Señor Jesucristo menciona, que dice que al ver Jesús la fe de ellos, probablemente el paralítico no creía o no quería ser salvo, porque hay veces en las que estamos con ese problema, y en lugar de querer deshacernos del problema, hay veces que como que lo abrazamos, y a veces que como que lo queremos más el problema. Y a veces que nos quedamos ahí sin hacer nada, como queriendo que el problema solo se vaya. Y a veces que estamos así, a veces no queremos hacer nada. Pensamos que no hay necesidad, pensamos que el problema se va a ir solo. Pensamos que algo va a pasar en el futuro y algún cambio va a pasar o algo. Pero no, si no tomamos acción nosotros mismos, el problema siempre va a estar ahí. El problema va a estar ahí y no se va a ir solo. Debemos de poner acción en nuestras vidas. Amén. Aquí sus amigos de este paralítico fueron los que lo motivaron o lo llevaron. Me imagino que han de haber sido 2, 3 que lo cargaron. O a lo mejor probablemente lo llevaron en un manto, cada quien agarrado de una esquina, y lo llevaron así.
y ellos lo motivaron a buscar de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 13: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí nos damos cuenta cómo estos escribas, como ellos eran personas que eran profesionales en lo que hacían. Su trabajo de ellos era copiar escritos letra por letra, palabra por palabra. Básicamente copiar escritos de un escrito que ya estaba hecho, copiarlo a uno nuevo. Y ellos tenían esa mente de que ellos eran profesionales y ellos sabían la palabra, se sabían las leyes al derecho y al revés, como decimos en México. Y ellos pensaron, ellos sabiendo la ley, conociendo las leyes, se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo, al decir tus pecados te son perdonados, estaba queriendo imitar a Dios. Mas sin embargo, no nos damos cuenta cómo Jesucristo reacciona. Dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo les está hablando, les está diciendo que, cómo pueden decir eso en sus corazones. Esta persona estaba paralítica, necesitaba caminar, necesitaba levantarse. Aquí vamos a seguir leyendo. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo les está enseñando, les está diciendo, hey, para que ustedes sepan, yo soy Dios manifestado, yo soy el Dios que puede perdonar, yo soy el Dios que puede perdonar sus pecados, estoy aquí manifestado con frente de ustedes. Mas sin embargo ustedes, porque quieren más las leyes, prefieren más la letra, prefieren más las leyes que dejó Moisés, ustedes no quieren aceptarme, no quieren mirarme. Y aquí les voy a enseñar que yo soy el Mesías, yo soy Dios manifestado en carne. Entonces él, el paralítico, se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ellos se dieron cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo hizo ese milagro. Y luego se dieron cuenta cómo Dios había extendido la gracia, cómo a Dios había extendido su favor, su misericordia, porque estas personas estaban acostumbradas a un Dios que solamente se saciaba de los sacrificios, solamente se saciaba de los sacrificios que ellos hacían, siguiendo las leyes, siguiendo las ordenanzas que los escribas y los fariseos y los saduceos y los otros sacerdotes les ponían. Dice nuestro Señor Jesucristo en un versículo, dice que les ponen cargas, los sacerdotes les ponían cargas a los hombres más pesadas que ni siquiera ellos con un dedo querían levantar, querían llevar. Solo que da a entender que los fariseos o las personas religiosas de aquel tiempo ponían leyes, ponían ordenanzas extras de las que había dado nuestro Señor Jesucristo, o de las que había dado Dios a Moisés. Y estas personas no las querían llevar ellos mismos. Ellos no querían ser humildes, no querían ser
no querían amarse unos a otros, eran personas completamente religiosas que no querían ser personas regulares, querían siempre ser personas sobresalientes, se puede decir. En el versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dice, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. So aquí quiero hacer aquí nuestro Señor Jesucristo llama a Mateo. Mateo es el autor de este evangelio. Y probablemente ustedes digan, ok, pues si Mateo apenas entró ¿cómo se llama? Aquí en la obra, ¿de dónde sacó los otros 8 versículos? Lo que pasó en aquel entonces es que Mateo no era el único que estaba ahí, sino que también los otros apóstoles estaban ahí, y también el Espíritu de Dios también les reveló, les dijo cosas. Cuando Mateo es llamado aquí, él probablemente era un joven que estaba apenas empezando a trabajar para el gobierno romano. Es muy probable que él haya sido un joven de unos 17, 18, probablemente 16 años, que estaba apenas empezando a trabajar para el gobierno de Roma. Y cuando escribió el Evangelio de Mateo, él era ya una persona adulta de pienso yo que de unos 40, 50 años, porque pasó todo esto, todo lo que se escribió pasó. Y ya después fue cuando después de que nuestro Señor Jesucristo se fue, después de que fue crucificado y resucitó y se fue, luego después ellos recibieron el día del Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Ellos empezaron a salir de Israel y empezaron a irse alrededor de las ciudades y se comunicaban a través de cartas. Hay veces que no recuerdo en qué versículo está, se me hace que está en el libro de Hechos, donde menciona que se juntaron otra vez, los apóstoles se juntaron otra vez para hablar ciertos temas que estaban pasando, que estaban ocurriendo en la iglesia. Y es muy probable que este libro lo haya escrito Mateo cuando él andaba en otros lados, cuando él andaba de viaje, predicando el evangelio. O es aún más probable que lo haya escrito cuando estuvo en una cárcel, porque en aquellos tiempos los encarcelaban por no obedecer las leyes o por andar predicando el evangelio. Y en aquel tiempo las leyes pues decían pues que tenían que honrar a ciertos dioses, especialmente los romanos. Y pues obviamente que ellos no honraban a esos dioses paganos, sino que ellos honraban a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en aquel entonces ellos pudieron haber platicado entre sí, pudieron haber intercambiado información, pudieron haber dicho, no, pues, ¿qué es lo que ha hecho Jesucristo hasta el día de hoy? Pudo haber hablado con Mateo pudo haber hablado con Juan, con Marcos, con Pedro, pudieron haber hablado entre ellos. Y pudieron haber ellos decidido cierto orden en el que los eventos fueron, y así los escribieron ellos, y a causa de eso fue que tenemos diferentes evangelios, aunque todos hablan de lo mismo, pero los diferentes evangelios hablan de diferentes puntos de vista, como Mateo habla al punto de vista para los judíos. Amén.
nos quedamos aquí en el versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado, Mateo, disculpe, nuestro Señor Jesucristo, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí los sacerdotes, como dice, los fariseos, se sorprendieron de que nuestro Señor Jesucristo dejaba que los publicanos y ¿dónde está? Los publicanos y pecadores se sentaran con ellos. Se sorprendieron que nuestro Señor Jesucristo dejara que estas personas se sentaran con Él, porque en aquel tiempo los judíos querían siempre estar limpios, siempre querían estar santificados delante del Señor, no querían, siempre querían guardar las leyes a lo más que se pudiera. En cierta parte Jesucristo los reprende y les dice que ellos diezman el comino y el eneldo, que son semillas pequeñísimas, mas sin embargo, no recuerdo exactamente el versículo, mas sin embargo, se les olvida que deben de amarse unos a otros. Ellos seguían la ley lo más cercano posible, pero lo hacían no con intenciones, no con un corazón agradable a Dios, sino lo hacían porque era el requisito que ellos tenían, era lo que se les había enseñado y era lo que ellos querían hacer para poder estar bien delante de Dios. Era lo que lo que Dios había puesto que hicieran, pero lo habían exagerado, lo habían hecho en una manera exagerada. No solamente añadieron a las leyes, sino que las hacían más difíciles y en ciertas veces lo hacían más a su favor de ellos. En ciertas, las personas, los sacerdotes en particularmente, como ellos tenían dinero, ciertas leyes les prohibía a los judíos caminar cierta distancia. Mas sin embargo, les prohibía caminar cierta distancia de su casa. Y lo que hacían ellos para poder pasar esa ley o para poder cumplir la ley era de que compraban por propiedades en el camino de donde querían estar. So, ellos decían, no, pues nada más voy a caminar cierta distancia y de ahí puedo otra vez empezar a empezar la distancia mínima, porque esta es mi casa también. Se iban y caminaban y otra vez lo mismo. Santo Dios. Y de esa manera brincaban esa ley y de esa manera ellos en su corazón decían que estaban bien, pero delante del Señor no estaban bien, porque el Señor no quería que brincaran las leyes, el Señor no quería que tuvieran que hacer extra cosas por la ley, sino que Dios quería que se amaran unos a otros, Dios quería que se trataran con respeto, Dios quería que fueran humildes, así como el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no, ellos querían siempre ellos querían hacer las leyes y llevarlas a lo más posible que se pudiera. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 11, dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los publicanos eran las personas que cobraban el tributo, como Mateo era uno de ellos, y los pecadores venían siendo las personas que como las mujeres que
se vendían para agarrar dinero. Venían siendo también los ladrones. En aquel tiempo, en el en el estado de Israel, disculpen, en el pueblo de Jerusalén, en aquel entonces, no solamente había judíos, sino que había también, había griegos, había árabes, había de diferentes países. Israel estaba puesto casi en medio de una ruta. Vamos a que podemos mirarlo aquí. Estaba puesto en medio. Aquí se mira, este sería Israel, esta parte Judea, y aquí está Jerusalén. Y estaba entre Egipto, que era una potencia nacional, potencia grande en aquel tiempo, era un pueblo grande. Y también estaba Siria y estaban todos estos lugares en Asia, que básicamente las rutas ¿cómo se llama? Se puede decir que en ese tiempo los freeways o los autopistas pasaban por ahí, por Israel. Y por eso había mucha gente de diferentes nacionalidades ahí. Y obviamente que había cualquier persona que no era judío, se le consideraba una persona gentil. Y de esos gentiles, pues cualquier persona que no era judío se le consideraba una persona mundana. Y ellos eran los que venían a nuestro Señor Jesucristo porque ellos miraban las obras que hacía Él. Y a lo mejor no sabían que Él era el Mesías, no sabían que tenía que venir, no sabían el significado, pero ellos miraban con sus ojos y miraban que Dios estaba con Él y que Dios, que los milagros que Él hacía no los hacía cualquier persona, y se daban cuenta que Dios era el que estaba con nuestro Señor Jesucristo, porque Dios, Jesucristo, es la manifestación de Dios aquí en la tierra. Y ellos se daban cuenta de eso, y los fariseos también se daban cuenta de eso, pero ellos siempre lo tomaban en una manera negativa, diciendo que él trata de imitar a Dios, o que está rompiendo las leyes. Y nuestro Señor Jesucristo siempre les decía que no sean necios, que no sean hipócritas, que deben de darse cuenta. El versículo 12 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí es lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba enfocando, les estaba diciendo, que Dios quiere que tengan ellos misericordia. Dios quiere que se amen unos a otros, Dios quiere que se respeten unos a otros. Y ellos no hacían eso, ellos lo que hacían era que manipulaban las leyes a su manera de ellos, para quedar bien con las otras personas, con los otros sacerdotes, y no lo hacían por amor a las personas, sino que lo hacían por ellos mismos, para ellos satisfacer sus propios deseos de ellos, su propia vanidad de ellos. Amén. Aleluya. Vamos a leer en el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Aquí fue una pregunta muy buena, porque en aquel tiempo las personas que eran religiosas, como por ejemplo los fariseos y los sacerdotes, ellos ayunaban todo el tiempo, y el ayuno era de que se abstenían de comer, para poder debilitar el cuerpo, y leían la palabra, leían los rollos y los escritos de aquel entonces, básicamente para poder alimentar su espíritu.
Y así es como funciona todavía. Cuando leemos la palabra esta, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos alimentando el espíritu que Dios puso en nosotros cuando fuimos concebidos. Dios puso su espíritu y es lo que nos da vida. Cuando dejamos esta carne, el espíritu, cuando morimos, la carne se queda aquí en el suelo. El espíritu regresa con Dios y nuestra alma básicamente queda durmiendo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si logramos llegar, o si fuimos personas dignas, si fuimos santos, cuando sea el final, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra alma va a despertar y vamos a encontrarnos con Él en los cielos. Y más adelante vamos a leer esa parte donde nuestro Señor Jesucristo menciona estas cosas. Am, ese es básicamente se puede decir que lo básico sobre el ayuno. Por eso es que todos ayunaban, por eso es que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban para poder alimentar su espíritu. Aunque muchas veces ellos lo hacían solamente para quedar bien delante de las personas. En otro capítulo nuestro Señor Jesucristo les dice que ellos ayunan ¿cómo dice la palabra? Se me hace que dice que demudan su rostro, salen a la calle y se miran tristes y se miran agotados y cansados. Y lo hacen no porque estén así, sino que, cuando uno ayuna le da a uno hambre y uno no come. Pero ellos lo hacían para que las otras personas, para que los ciudadanos del pueblo los miraran y dijeran: oh, wow, mira, este sacerdote sí es buen sacerdote porque está ayunando, mira, se le mira su cara, su rostro como ayuna. Y les gustaba a los sacerdotes, a los fariseos principalmente, que la gente hablara bien de ellos. Se puede decir que era su debilidad de ellos, su mayor debilidad, que hablaran bien de ellos. Y es algo que Dios siempre reprobó de ellos, porque a causa de eso hacían todo mal. En lugar de agradar a Dios, Dios más se enojaba con ellos porque Dios prohibía esas cosas. Vamos a seguir leyendo. Dice, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí nuestro Señor Jesucristo les está preguntando: hey, pues ahorita los apóstoles están de fiesta porque yo estoy aquí con ellos, estamos celebrando. ¿Acaso pueden ellos estar de luto? ¿Acaso pueden ellos estar tristes porque estoy aquí con ellos? Dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí está diciendo, en el futuro, cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, ya no esté aquí con ellos, entonces sí van a ayunar. Y ¿por qué? Porque ahorita estaban en el principio del trabajo, se puede poner. Si lo comparamos con un trabajo, cuando uno empieza un trabajo, va alguien con nosotros y nos dice: hey, mira, esto es lo que tienes que hacer, mira, así lo hacemos. Ya, oh, mira, vente para acá, te enseño aquí, oh, vente para acá, te enseño acá, y nos enseñan todo, nos dan un tour del lugar, y es un momento agradable, es un momento tranquilo, no tenemos que preocuparnos de nada, solamente tenemos que escuchar y aprender lo que están haciendo. Pero ya cuando pasa una semana, ya nos quitan a esa ayuda y ya estamos solos en el trabajo.
ya somos responsables, ya tenemos esa responsabilidad del trabajo que estamos haciendo. Probablemente la ayuda ya no esté con nosotros, ya probablemente ya la ayuda ya esté en otro lado, o si no, si fue el que estamos reemplazando, ese ya se fue a su nuevo trabajo y nosotros nos quedamos aquí solos y ahí es cuando empezamos a tener que trabajar. Así también de esta manera, nuestro Señor Jesucristo les está encaminando en el Evangelio, les está dando la introducción a lo que Él quiere de ellos. Y por eso dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya se vaya, entonces es cuando se va a poner bueno el trabajo, se va a poner difícil, se puede decir. El versículo 16 dice, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta pequeña parábola, esta pequeña comparación, da a entender de que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de los fariseos. Los fariseos en este pequeño ejemplo. En el primer ejemplo, vienen siendo el vestido viejo. El vestido viejo de que si él viene y pone nuevas leyes, pone nuevas ordenanzas y se las da a los fariseos, ellos no podrían aguantar esto, ellos no lo podrían entender, y ni lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban a su manera de ser, no querían cambiar básicamente. Y de la misma manera dice, no echan vino nuevo en odres viejos. Los odres era la piel de los animales. Lo que hacían era de que le cortaban se me hace que era a las ovejas y a los chivos, les cortaban los pies y la cabeza y trataban de sacar toda la piel completa, el cuerpo completo. Y lo que hacían era que le tapaban los pies y le tapaban, se me hace que también la cabeza y obviamente la parte de atrás. Y básicamente hacían como un globo de la piel del animal. Y ahí guardaban el vino para que se fermentase. Y esos eran los odres. Esos son los odres. Básicamente son pieles de animales que las llenan, las tratan y las llenan de vino para que el vino se fermente. Y aquí los odres viejos representan los fariseos. Dios no podría traer sus nuevas enseñanzas, su nuevo entendimiento a los fariseos porque ellos ya tenían su forma de ser, ya estaban moldeados a al viejo sistema. Si él venía y traía este sistema y los obligaba a que lo siguieran, entonces se iban a romper, se iban a echar a perder, probablemente renegaran de él y no podían guardar el evangelio, no podían seguirlo porque ellos ya estaban a una manera diferente, sus mentes eran diferentes. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo escogió a jóvenes. Se tiene entendido que los apóstoles eran jóvenes, eran entre 13 no estoy seguro si eran entre 13 o 14 años a unos 17, 16 años a lo mejor. A Pedro siendo
Se me hace que Pedro era el más adulto de ellos. Pero no, ellos, estos jóvenes eran personas nuevas, eran jóvenes nuevos y sus mentes no tenían toda la religión que los sacerdotes, los sacerdotes fariseos y los saduceos y todos los otros, tenían en su mente. Básicamente ellos eran los odres nuevos y el vino nuevo es la nueva palabra, la buena palabra, la nueva palabra, el nuevo evangelio lo puso en odres nuevos, el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y fue exactamente lo que pasó, que los apóstoles lo recibieron y no solamente lo recibieron, sino que también lo expandieron y hicieron la obra que él quería que hicieran. El versículo 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Amén. Vamos a parar ahí. Aquí nos damos cuenta cómo este hombre principal no estoy seguro, pero se me hace que había sido uno de los sacerdotes. Si no, probablemente me equivoque, pero se me hace que era uno de los sacerdotes. Así como había sacerdotes que juzgaban a nuestro Señor Jesucristo, así como había sacerdotes que no lo aceptaron, hubo muy pocos sacerdotes, fariseos y saduceos, que lo aceptaron, que se dieron cuenta y miraron y tenían un espíritu diferente, no eran como los sacerdotes regulares, sino que ellos eran personas humildes. Se dieron cuenta que Jesús lo que hacía era exactamente lo que había sido profetizado y aceptaron y le creyeron. Y aquí nos podemos dar cuenta de este hombre principal que no estoy 100% seguro, pero creo que fue uno de los sacerdotes, se le murió su hija, literalmente su hija se murió y fue corriendo a ver a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, hey, yo sé que tú puedes salvarla porque he mirado que tú has dado vida, he mirado lo que tú has hecho. Aquí pues nuestro Señor Jesucristo fue para su casa de él y en el camino se encuentra con esta mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y esta mujer es muy probable, no lo estoy diciendo de esta manera, pero es muy probable que haya sido una prostituta. Y ella probablemente tenía una enfermedad, no me acuerdo cómo se les llama, pero era una enfermedad de esas de las que tienen las personas de esa profesión, se puede decir. De por eso se puede entender pues que eso pudo haber sido esa clase de persona pudo haber sido esta mujer y por eso es que tenía esta enfermedad. Y ya tenía mucho tiempo con ella, tenía 12 años y miró, escuchó que nuestro Señor Jesucristo venía y miró la oportunidad y la tomó la oportunidad y fue salva. Y vamos a seguir leyendo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice el 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Solamente ella sabía que que nuestro Señor Jesucristo, que Dios se había manifestado en carne a través de nuestro Señor Jesucristo y que Él podía hacerle el milagro de sanarle de esa enfermedad.
Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. So, ella sabía la santidad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía que aunque solamente tocara su manto, con eso sería suficiente para poder salvar, para poder sanar esa enfermedad, que probablemente ella pensó que no era nada, y pues no era nada para nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él era el Todopoderoso manifestado en carne. So, para Él era algo extremadamente fácil y solamente con tocarlo, pues, ella creyó de esa manera y fue como pasó. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. So, ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo responde a su fe. Y eso es algo que nuestro Señor Jesucristo siempre hace. Nuestro Señor Jesucristo siempre responde a la fe que tenemos hacia Él. No importa si estamos solos, no importa si estamos en un grupo, no importa si no importa la circunstancia en la que estemos, mientras tengamos fe en Él, mientras le busquemos, y aún a veces cuando somos personas que apenas empezamos a tener entendimiento, Dios responde a nuestro llamado, se puede decir que a nuestra necesidad, porque tenemos necesidad. Él responde y quiere tener esa relación con nosotros, quiere tener esa comunión con nosotros. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. So, ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo luego llegó a la casa y estaban aquí toda esta gente que estaba ahí haciendo, probablemente no estaban haciendo fiesta, probablemente estaban tristes, probablemente estaban tocando música para el ambiente ahí. Y a lo mejor no lo conocían, probablemente no conocían quién era, probablemente fue una ciudad diferente, porque dice que donde dice, am, porque dice que se levantó, dice que Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. So, es muy probable que esta niña estaba en un pueblo diferente. Y cuando llegó, pues nadie conocía a nuestro Señor Jesucristo ahí, porque probablemente no habían oído hablar de él. En aquel entonces no había Facebook, no había internet, no había teléfonos. Lo que se sabía era lo que la gente miraba y lo que la gente compartía con otros por boca, pues. Y nos damos cuenta como nuestro Señor Jesucristo, nada más con tocarle la mano a la niña, ella se levantó y se reincorporó, pues su espíritu se reincorporó en su cuerpo, y ella pudo, ella pudo ser sana de la muerte. Dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. So, ahí es donde empezó otra vez la fama de nuestro Señor Jesucristo. Se, ¿Cómo se llama? Aumentó la fama de él. Y básicamente decían, ¿no? Pues si él levantó a la hija de, se me hace que es a la hija de, se me hace que dice el subtítulo, dice la hija de Jairo.
y él era, pues, amén, así es como lo difundieron, así es como lo habrían dicho. En el versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Amén, amén, amén. Aquí nos damos cuenta de estos dos hombres ciegos que vinieron a nuestro Señor Jesucristo, probablemente porque escucharon que Él había sanado a esta niña, que la había levantado de los muertos. Y vinieron estos dos hombres y nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Otra vez, así como le dijo al paralítico, que por la fe de ellos lo había sanado, aquí lo sanó por la fe de ellos mismos que creyeron, ellos mismos que fueron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron porque ellos creyeron y ellos tuvieron fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, o conforme a la fe de ellos, que sea hecho este milagro. Y obviamente que ellos fueron sanados. El versículo 31 dice, nuestro Señor Jesucristo les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Él no quería causar un alboroto ahí, él no quería que muchas gente supieran porque sabía él que lo iban a rodear de gente, de toda la gente que quería milagros. Y nuestro Señor Jesucristo conocía los corazones de todos, conocía los corazones de todas las personas. Él sabía que había muchos que lo seguían solamente porque les daba de comer, o si no solamente porque querían mirar los milagros que hacía, o si no solamente lo seguían porque ¿cómo se llama? Tenía la ventaja ¿cómo se llama? De estar ahí cerca del que hacía milagros. Y obviamente había otros que lo hacían porque querían conocerlo, querían saber más de él, querían tener esa relación con Dios. Y él conocía, nuestro Señor Jesucristo conocía los corazones de todos. Y no lo podían engañar, no lo podían saber, no lo podían confundir o no, sino que nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente. Aquí es muy probable que él dijo esto porque probablemente en este pueblo había mucha gente con corazón maligno que probablemente eran muy hipócritas o probablemente eran mentirosos o probablemente era un lugar donde había muchos ladrones y solamente querían la bendición, solamente querían ser sanos y ya dejar nada más querían la sanidad, pues probablemente nada más querían la sanidad y ya seguir viviendo la vida que ellos tenían. Pero Jesucristo quería que cambiaran de vida. Nuestro Señor Jesucristo quería que dejaran esa mala vida y buscaran y le siguieran y hicieran su voluntad de Él para que pudieran cambiar su vida y cambiar su forma de ser. El versículo 31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Lo primero que les dijo que no hicieran fue lo que hicieron. Así estaba la gente en aquel entonces y así están en este entonces también. El versículo 32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado
Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. So, aquí nos damos cuenta de este hombre que venía endemoniado, que lo trajeron. Aquí trajeron un mudo endemoniado. Este espíritu malo, este demonio, le había quitado la habilidad de hablar a esta persona. Y él obviamente le echó fuera al demonio y la persona empezó a hablar otra vez. Y la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque ellos sabían pues que no había nadie que pudiera hacer esas cosas. Mas sin embargo los fariseos decían que por el príncipe de los demonios se echa fuera a los demonios. Lo cual es un poco raro porque primero que todo no hace sentido porque no pueden, un demonio no puede echar fuera a otro demonio. Normalmente los dos se quedan ahí y el estado de la persona o la forma de vivir de la persona viene siendo peor. No, probablemente salga un demonio, pero luego regresa otra vez y viene siendo peor la situación. El versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. So, aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, como conocía los corazones de todos ellos, se dio cuenta que estas personas estaban desamparadas, estaban dispersas, probablemente era un lugar donde había mucha persona necesitada, mucha persona que no tenía lugar donde vivir. Probablemente eran lugares de extrema pobreza, donde no había donde no había mucho, ¿cómo se dice? Mucho trabajo, donde no había, bendición, se puede decir, donde no, se puede pensar que era un lugar donde la gente más pobre se reunía. Y por eso dice aquí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No solamente estaban desamparadas, no solamente estaban dispersas, sino que eran como personas que no tenían un pastor. Y no se refiere que no había pastor que les predicara, sino que se refiere de que Jesucristo las miró como personas que estaban como desahuciadas, personas que no tenían esperanza ya, personas que no conocían o no querían entender o no querían nada con Dios, no querían no habían tenido esa experiencia con Dios antes. Es un poco difícil entender lo que estaba pasando porque no, en este punto en este tiempo, la situación es un poco diferente, aunque sí miramos que hay lugares así, hay lugares en México, en Sudamérica, aún aquí en Estados Unidos hay lugares donde miramos que la gente no solamente están llenas de drogas, no solamente están llenas de problemas, no solamente se emborrachan, toman, golpean, abusan de las otras personas, sino que hay lugares donde el enemigo ha tomado mucho control y hay mucha idolatría, mucha maldad. Hay muchos lugares donde hay mucha adoración a los demonios y todas esas personas que viven de esa manera
no viven una vida buena. Los únicos que viven la vida buena en esos lugares son las personas que les venden las mentiras. Son las personas que les venden los engaños, que les dicen, oh, pues vente, te voy a dar una limpia y nomás que te va a costar tanto y tanto. Y vas a ver que vas a recibir buena fortuna, vas a ver que vas a tener bendición y vas a ver que vas a mirar un cambio en tu vida. Y obviamente que obviamente que seguían viviendo así porque el cambio no venía a su vida porque era un engaño del enemigo. Amén. Dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. La mies, si no me equivoco, viene siendo el campo donde está sembrado el trigo. Y al mirar el estado de estas personas, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta: hey, hay mucho trabajo aquí que hacer, y ruéguenle a Dios que mande obreros para que completen ese trabajo, para que no sean ustedes solos. Y básicamente nos da el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, cómo miró a la gente, miró al pueblo con compasión y no lo miró con enojo o con orgullo, sino que se sintió mal por estas personas. Amén. Este es mi punto de vista. Que el Señor les bendiga. Amén.